me han pedido de la temperancia. Y les tengo que decir, siempre planifico una presentación y a veces Papá Dios cambia los planes, ¿verdad? Voy a hablar de temperancia, pero desde otro ángulo. Fíjate que en el libro de la temperancia, en la página 118 y el tercer párrafo, encontré unas palabras que me ministraron personalmente de una manera demasiado fuerte, positivamente, ¿verdad? Y entonces yo lo quiero compartir con ustedes. Dice, en la parábola del Salvador, aunque la dracma perdida estaba en el polvo, en la basura, esa moneda estaba en la basura, no dejaba de ser una moneda de plata. Su dueña la buscó porque tenía valor. Así también, toda alma, por degradada que esté por el pecado, es preciosa a la vista de Dios. Como la moneda llevaba la imagen y la inscripción del monarca reinante, así también el hombre, cuando fue creado, recibió la imagen y la inscripción de Dios. Aunque empeñada y deteriorada por el pecado, el alma humana guarda aún vestigios de dicha inscripción. Dios desea recuperar esta alma y estampar nuevamente en ella su propia imagen en justicia y en santidad. ¿Qué quiere decir? A mí me emocionó esa misericordia de Dios. Que no importa si somos una moneda de plata que cayó en el lodo y se enfangó, nunca dejó de ser una moneda de plata. Y el Salvador lo que quiere es rescatarla del lodo y limpiarla y que vuelva a ser fina, ¿verdad? Con su sello original. Entonces, esto nos lleva, cuando hablamos de temperancia, que ya más adelante voy a estar hablando de definiciones, etcétera. Pero en síntesis, dándole como un trasfondo a este tema de hoy, va a estar basado en la misericordia, en la restauración, en la rehabilitación que Dios puede hacer en el ser humano por medio de la temperancia. Ese va a ser el enfoque que le vamos a estar dando esta noche, ¿verdad? Entonces, fíjate que ese párrafo habla de cómo Dios, cuando nos creó, puso una inscripción, puso un sello. Y uno se pregunta, ¿cuál es la inscripción? Hay personas que dicen que en el DNA está el nombre del creador. Pero también vemos que cuando se habla de inscripción, uno piensa en qué, como en un sello de hecho por Dios, ¿verdad? Como un sello. Y en la palabra de Dios dice que hay dos sellos. Está el sello del Shabbat, ¿verdad? Que dice que Dios es creador de todo lo que existe. Pero también está el sello del Espíritu Santo dentro de nosotros, en nuestra conciencia, que nos guía hacia el bien, ¿verdad? Que nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Así que, ¿qué quiere Dios? Que por medio de la temperancia nosotros mantengamos ese plan original de ser imagen de Dios para la gloria de Dios, con el plan que Dios tiene y el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, Dios se goza con su criatura
y se comunica con la criatura humana por medio de nuestro fabuloso cerebro. Una maquinaria espectacular. Pero ¿quién sabe eso? Lo sabe el ángel caído. Lo sabe el enemigo de las almas. Odia al creador y quiere destruir la creación y no pierde tiempo. Va directo en el ser humano a destruir el cerebro. Esa es la parte que más le molesta al enemigo. ¿Por qué? Porque esa es la parte donde el ser humano se encuentra, se comunica, cumple su diseño original al estar unido con el Padre, con su Creador, ¿verdad? Y se restablece, se restaura el ser humano cuando entra en esa armonía, en esa comunicación, en esa oración, ¿verdad? Constante con Dios. Por lo tanto, los dardos del enemigo van dirigidos a destruir nuestro cerebro. Hay gente que no toma alcohol. Hay gente que no usa drogas. Hay gente que no fuma cigarrillos, pero se come constantemente un montón de pies y de bizcochos y de dulces, ¿verdad? Y entonces, igual, hay gente que, oye, no hace uso de cosas que ya mencioné, que le pueden dañar su cuerpo, pero entonces se la pasan durmiendo todo el día, constantemente. Y es un exceso del dormir. Algunos comen alimentos saludables, pero lo comen a todas horas. A todas horas están comiendo, sin esperar 5 horas para que tu estómago descanse. O comen cosas saludables, pero en unas cantidades exageradas. Entonces, no hay esa honrar a Dios en lo que comes y en lo que bebes. ¿Y quién sale ganando? El enemigo de las almas, que no quiere que tú estés conectados. Estábamos en el preámbulo de la entrada de esta reunión hoy, dialogando sobre las cosas que están pasando en el mundo. Se resume en lo que dice Isaías 60. Grandes tinieblas, ¿sabes?, han llegado a la tierra. Cubrirán la tierra. Y tú dices, esto es oscuridad lo que hay. Grandes tinieblas. Entonces nosotros tenemos que tener este cerebro afilado, ¿verdad? Encendida la luz, para hacer luz en medio de esas tinieblas. Pero, ¿qué va a hacer el enemigo? ¿Verdad? Declararnos una guerra espiritual y física. Por ejemplo, yo quería conversar de que en el tallo del cerebro, ¿verdad?, que se encuentra aquí, toda esa ramificación que viaja por todo ese sistema nervioso, desde el cerebro hasta la punta del pie, o sea, la puntita, o sea, todo nuestro cuerpo, el cerebro, está conectado por medio del sistema nervioso. No hay tal cosa como que el cuerpo por allá, la mente por allá, el espíritu por allá. No. Para nosotros honrar a Dios, nuestro sistema, nuestro cuerpo tiene que estar en armonía, ¿verdad? Todo ese mensaje que viaja por el cerebro. Porque sabes una cosa que leí y me impactó muchísimo, que decía que lo que afecte la circulación, decía la señora White en el libro de la temperancia, lo que afecte la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso termina, ¿sabes qué? Embotando a la gente, volviéndolo insensible a las cosas espirituales. ¿Y quién gana? El enemigo. El enemigo porque dice, acabo de destruir un soldado,
acabo de neutralizar un soldado de Dios. Y hacen fiesta, ¿ves? Porque nosotros se supone que estemos en una batalla, luchando contra la oscuridad. Pero a veces no nos percatamos y entonces el enemigo hace los ataques que quiere hacer. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con Eva, con Adán, por una intemperancia de comer esa fruta, ¿verdad? Para desobedecer a Dios. Ella lo vio apetitoso y desobedeció a Dios. Anoté aquí algunas personas que en la Biblia se recoge que desgraciadamente fueron vencidos por el apetito. Por ejemplo, el mundo antediluviano. ¿Y qué dijo Cristo? Que el tiempo del fin va a ser como en los tiempos de Noé. La gente comiendo y bebiendo. La expresión que la Biblia a veces recoge es comamos y bebamos, que mañana moriremos. Algunos dicen comamos y bebamos como si no hubiera un mañana. ¿Ves? La gente hasta del fin del mundo han hecho hasta una ironía, un sarcasmo. Verdaderamente este mundo antediluviano, ¿verdad? Que se volvía violento. Y tú ves ahora mismo qué es lo que hay. Reina la violencia, pero también reina el apetito. La gente, todo lo que quiere saber es los furis, como le llaman. Vamos a comer a tal sitio, vamos a comer, y todo gira alrededor constantemente de comer. De hecho, hay canales que solamente se dedican a cocinar y a hacer cosas de comida y la gente está todo el tiempo viendo cosas de comida. ¿Ves? Y todo exceso, los excesos es lo que crean, vamos a decir, dificultades en el ser humano. Volviendo entonces a Adán, a Eva, al mundo antediluviano y ahora por ende nosotros también. ¿Cómo se venció también a los israelitas en el desierto? Porque estaban ellos, mira, lo que queremos son las ollas de los egipcios, las carnes. Y entonces afrentaron a Dios, ofendieron a Dios y Dios les dio de comer las codornices. Luego está también Esaú, que vendió una cosa tan sagrada como la primogenitura porque tenía hambre y quería comer las lentejas que su hermano estaba haciendo. No tenía ningún autocontrol. Y siempre se habla de Esaú, de que no tenía autocontrol con la comida. Pero Esaú no tenía control en la sexualidad. Porque él vino, le gustaron aquellas mujeres y se fue con esas mujeres, o sea, y se casó con ellas y eran cananitas, eran mujeres paganas, perdón, que lo llevaron a desgracia. Después buscó otra hija de Ismael. Él no tenía control tampoco en ese renglón de la vida, porque no solamente es la comida, es la sexualidad. Y hay gente que no tiene controles en la sexualidad. De hecho, está catalogado a veces como una adicción. Hay gente que sencillamente no tienen controles y se meten en unos líos desastrosos, porque eso sí que trae maldición a una familia. Tampoco Moisés tuvo autocontrol de su ira cuando él permitió, tú sabes, que golpear la roca en vez de seguir las instrucciones que Dios le había dado de háblale a la roca, ¿verdad? Se atribuyó en ese momento que él tenía el poder de sacar el agua. También David no tuvo control cuando se puso en su tiempo excesivamente ocioso. El descanso es bueno, pero estar en exceso de descanso,
en exceso yo diría un poquito de vagancia, trae problemas. ¿Y qué hizo? Mirar a la mujer de su prójimo. Y terminó mintiendo, mandando a matar, adulterando. Terrible, terrible la caída de David. De Salomón, ni hablemos, porque yo creo que era que tenía mil esposas, es que tenía Salomón. ¿Y qué terminó? Arrodillado ante los ídolos. Ídolos tan asquerosos que como Moloch, que entregaban a los niños en el fuego. Y Salomón, por no tener controles en la sexualidad, le trajo mucha maldición a su vida. Gracias a Dios, hasta que llegó el Mesías. El Mesías que estuvo 40 días en ayuno, en oración, le dijo al enemigo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Miren, y nosotros tenemos que aprendernos dos cosas de Cristo Jesús. Esa expresión, no solo de pan vivirá el hombre, porque me parece a mí que en algún momento dado la humanidad va a pasar por unos tiempos de hambre, porque eso está estipulado en la palabra de Dios, que va a haber guerra, hambre y pestilencia. Esas son las tres cosas: guerra, hambre y pestilencia. Y nosotros tenemos que estar a prueba de balas, no solamente de la guerra, sino de que cuando el estómago nos pida comida y no la tengamos, recordemos las palabras de Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, porque tal vez nos digan, sí, puedes comer y puedes comprar y vender, solamente tienes que adorar en el domingo, solamente tienes que adorar al sistema, porque el sistema no te va a decir, obedéceme, no, el sistema que viene político religioso es un sistema que quiere que tú le adores, que tú te inclines como ante la estatua de Nabucodonosor. No se conforma con que tú cumplas con las leyes. Es adoración lo que busca. Entonces, el Mesías le dijo que no. O sea, le dijo que no a Satanás y le dijo no solo de pan vivirá el hombre. Y también otro momento que tal vez casi nadie lo toca cuando está hablando de temperancia, pero es cuando Cristo está con la mujer samaritana. Él tenía sed y él tenía hambre. Él se quedó allí en el pozo y los discípulos se fueron a buscar supuestamente comida y agua, o sea, comida, porque agua la tenían allí. Pero cuando Cristo habló y compartió, el Espíritu Santo le dijo a esta mujer pecadora que él era el Mesías, un privilegio de notición que le dio, una noticia, le compartió algo que lo había guardado tan secreto, pero con esta mujer él se abrió el corazón y tuvo esta conversación tan y tan profunda que tanto nos ha llenado a nosotros. Él quería darle agua viva a esta mujer y transformarle la vida completamente. Y entonces después alguien le preguntó que si él tenía hambre o algo así. Él dijo, no, sí, o sea, ya yo comí, tú sabes, como en otras palabras, él se alimentó espiritualmente y eso satisfizo su necesidad de hambre. A mí esas cosas me llaman la atención porque yo creo que en los últimos días, cuando tengamos hambre, nosotros vamos a necesitar que el Espíritu Santo nos llene de una alegría, nos llene ¿verdad? De su espíritu, que hasta podamos no sentir el hambre, ¿eh? De una manera milagrosa. Tenemos que controlar, porque imagínate, hay gente que no ayunan, no le gusta el ayuno. Y yo sé que hay personas que por razones de salud
Está bien, muy comprendido. Pero nosotros tenemos que aprender a seguir comiendo cada día más frugal, cada día educando a nuestro cuerpo, para que eso no nos sea tentación para tomar, lo digo claramente, para tomar la marca de la bestia, porque cuando la alacena se vacíe y diga, bueno, yo necesito ir tú sabes, sea lo que sea, ¿ves? Hay gente que se va a vender. Recuerda que la marca, algunos la van a recibir porque están seguros de que el domingo es el día de reposo y eso la reciben porque están convencidos en su mente, cognitivamente en su cerebro, pero hay otros que lo van a hacer porque quieren recibir el pan, quieren recibir las ventajas económicas del sistema por conveniencia, van por la falta de autocontrol. No te digo yo que no van a ser, no son hoy en día tiempos fáciles los que nos está tocando vivir en este momento. Vamos a definir el concepto de temperancia. Dice ejercer dominio propio, ejercer autocontrol en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Abstenerte del mal y ser moderado con las cosas buenas. El sexo lo hizo Dios, pero la gente que no se controla en ese punto, pues tampoco tienen entonces dominio propio, ¿verdad? El que no controla sus emociones y se da lugar a la ira. Acuérdate que la templanza es sinónimo de temperancia, no solamente es en la comida, sino en las emociones. ¿Eh? Así que la gente que no sabe parar, siempre está trabajando, 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 son intemperantes. ¿Eh? Y es lo mismo que beber vino, porque no está siendo templado, no tienes moderación. Y el cerebro termina agotado. La persona dice, voy a orar, pero hace así, pan, y se queda dormido. Porque está extenuado. Está extenuado. ¿Qué le va a dedicar a Dios si se ha maltratado? O sea, no es fácil, porque yo sé que la vida de muchas personas son sumamente complicadas, que cuando termina el día le dicen, Dios mío, yo quiero hablar contigo, pero estoy que no puedo. Están como los discípulos, que se les cerraban los ojos del sueño. Entonces, el otro punto es que la temperancia es uno de los 8 remedios que Dios le dio al ser humano para sanarse. Le dijo que, vamos a repasar los ocho remedios. Son agua, aire, descanso, sol, alimento sano, ejercicio, vida espiritual solidificada, ¿verdad? Y la famosa temperancia. No solamente eso, sino que la temperancia también es un fruto del Espíritu Santo. Y lo dice en Gálatas 5, 22. Si alguien me quiere acompañar, Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que es la temperancia, y contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Qué maravilla que la templanza viene en el ser humano como un fruto del Espíritu Santo. Pero entonces, por otro lado, para tú tener el Espíritu Santo dentro de tu templo, vamos a buscarlo en si no me equivoco, en Primera de Corintios. A ver, Primera de Corintios 6, 19. Vamos a buscar. Si alguien lo encuentra, lo puede, primero que yo lo puede leer.
Primera de Corintios. O Primera de ignoráis, Corintios. o ignoráis que 6, vuestro 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo, 19, 6:19. o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros. No somos nuestros, nosotros somos de Dios. O sea, el cuerpo es el templo para que more el Espíritu Santo y entonces da el fruto de la temperancia. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú vas a querer tener? El Espíritu Santo. Amén. Clamar por el Espíritu Santo para que te ayude a ejercer la temperancia, porque la temperancia es completamente lleno de elecciones y Dios nos dio el libre albedrío. Nos dio la capacidad de elegir, pero la pecaminosidad, toda la cosa que abunda, nos ha nublado. Somos una moneda valiosa, pero a veces con fango. Pero el Espíritu de Dios nos limpia y nos ayuda. Pero tenemos entonces que un secreto es que nosotros tenemos que elegir y ejercer la voluntad diciendo, Señor, creador mío, creador de los cielos y la tierra, te entrego mi voluntad, te entrego mi voluntad. Lléname de tu espíritu, aléjame de la tentación, ayúdame a hacer el bien. Porque la otra cosa es dejar la teoría, ay, a mí me gustaría ser, ay, sí, bien correcta en esto, bien correcta. No. Entonces, dejar la teoría e irnos a la práctica de cuando estamos frente a una tentación, decirle, Dios mío, ayúdame. Ayúdame a elegir lo que es correcto. Ayúdame, Padre Santo, porque si tenemos el Espíritu Santo, vamos a tener los frutos y entre ellos vamos a tener la templanza. Y es Dios quien nos va a ayudar, ¿verdad? Como decía, Cristo le dijo a los discípulos, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Sin mí, nada podéis hacer. Mira, si la ramita está separada de la vid, ¿tú crees que podrá dar fruto? Claro que no, se seca y se muere. Para yo tener los frutos de la temperancia, yo tengo que estar conectada con la vid verdadera que es Cristo Jesús. Así que esta, mayormente, esta es la reflexión que quería compartir con ustedes y saber, ¿verdad? Que no podemos caer en los lazos, en los engaños, en las trampas, en las tentaciones del apetito. Estamos ya al lado de la tierra nueva, pero el enemigo va a redoblar sus tentaciones y una de ellas que siempre le daba frutos a él era el apetito. Por lo tanto, de entrada vamos a decirle, Señor, yo te entrego mi voluntad, ayúdame en el autocontrol. Yo me acuerdo que cuando mi niña era pequeña, yo desarrollé un librito que era era jugando, ayudaba a establecer conductas deseables, ¿verdad? Como desde organizar la casa, o sea, organizar sus juguetes, estudiar, tener un lenguaje correcto, la. Y entonces por la noche orábamos. Y un día ella dijo, de la noche a la mañana dijo, Señor, ayúdame a tener, es una bebecita, y decía, Señor, ayúdame a tener autocontrol. Y yo me quedé tan impactada porque yo dije, Dios mío, si esta niña, esa oración, si esto ella se lo deja en el carácter y ella desarrolla el autocontrol, va a ser bien bendecida. O sea, en ese lado, misión cumplida, en ese lado, ¿ves? De la vida, porque el autocontrol está vinculado al carácter y el carácter es lo que vamos a llevar al cielo. Es lo único que vamos a llevar, nuestro carácter. Que Dios tenga misericordia
de todos nosotros. Y cuando veamos a alguien, siempre lo veamos con misericordia, pues no sabemos las luchas de cada cual. Con amor, dirigirnos a las personas con amor, para que podamos entonces ser de bendición, y al ser de bendición a otros, Dios también nos bendice a nosotros. El tema es extenso. Yo quería hoy proponerme estar solamente media hora, así que les digo que ojalá que Dios nos bendiga y nos mantenga siempre conectados a la vid. Si ustedes me lo permiten, vamos a hacer una pequeña oración para cerrar esta parte. Padre Santo y Padre bueno, gracias por tantas y tantas bendiciones que tú a diario nos das. En este momento, Señor, nosotros te queremos pedir que si hemos pecado contra nuestro cuerpo, el templo de tu Espíritu Santo, que tú primeramente nos perdones. Te entregamos nuestra voluntad, Señor, para que tú nos guíes y nos desarrolles el carácter, desarrolles el autocontrol en nuestro cerebro. Señor, queremos agradarte en todo lo que hagamos. Guíanos, Padre Santo, guíanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Amén.